Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 2. Pues hemos visto diferentes temas. Si bien lo recuerdas, pues hemos visto desde el arte de la crítica, que comenzamos con ello. Posteriormente vimos y nos vamos a estar enfocando en lo que es el comentario crítico, la reseña. También vimos otros dos conceptos importantes que vimos en Lengua y Comunicación 1, que fue el relato simple y sobre todo el resumen. Vimos algunos tipos de cómo se escribe un texto a partir de esos cuatro temas que te acabo de explicar. Sobre todo también vimos los diferentes tipos de reseñas que hay. Y por último, en la anterior revisión terminamos de ver los conflictos literarios, que recuerda que van relacionados ya sea con la naturaleza, con algo a futuro que vaya a pasar, con la tecnología, con un personaje, y cada uno, en este caso, tiene sus características particulares. Ahora bien, antes de comenzar con el tema, también recordamos el cómo reconstruir un texto y después cómo emitir, en este caso, nuestro juicio de valor o nuestra opinión respecto a eso. Pero también recordamos que es importante, en la anterior posición, ligarlo con el conflicto literario. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros tenemos que saber de antemano a qué refiere el texto, qué conflicto se está presentando, qué problemática me está diciendo para, en este caso, reconstruirla. Y una vez que la reconstruyo, dar paso a emitir mi juicio o mi opinión. Y recuerda que también esto era muy importante al realizar nosotros un mapa mental o un organizador gráfico y visual, el que más te ayude a ti para jerarquizar, organizar y seleccionar las ideas más importantes y más relevantes de nuestro texto. Pero bueno, más allá de abrumarte con todo esto que te acabo de decir, ahora vamos a ver el siguiente tema que lleva por título Etapas de la composición de una reseña y comentario crítico. Realmente este tema va a ser muy corto porque realmente es algo de lo que ya hemos visto anteriormente, a lo mejor no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Es decir, algunos casos ya los hemos abordado, ya te los he explicado y solo para recordar de nuevo, porque es importante estar recordando constantemente, porque al parecer parece una actividad muy sencilla, el hacer reseñas, el hacer en este caso comentarios críticos, como te lo venía diciendo. No obstante, es muy importante analizar cada una de sus partes para ver si lo estamos haciendo adecuadamente y sobre todo que al momento de escribirla o decirla no haya ningún percance. Ahora bien, vamos a ver las etapas en las que se compone, en lo que nos tenemos que fijar, en los que nos tenemos que dar cuenta para que realmente nuestro comentario y nuestra reseña se estén llevando a cabo como realmente tendrían que llevarse. Y sin más, pues comencemos para explicarte estas partes. Como te digo, son muy sencillas y son muy fáciles y es algo que ya te había explicado o te había adelantado en anteriores previsiones. Bueno, comenzando con ello, pues recuerda que tenemos conceptos importantes o claves. En este caso tenemos cuatro y van a ser los siguientes: organizar, planear, composición y revisión. Organizar, en este caso, nos dice que pone en orden un determinado número de elementos. Es decir, cuando yo voy a hacer una reseña, un comentario crítico, tengo que seleccionar qué le voy a hacer al comentario. Bueno, si bien a un texto o a un objeto, muy bien. Pero ¿en qué me voy a enfocar? Pues me voy a enfocar, no sé, de la obra literaria, en la manera de escribir del lector, en el tiempo en el que está escribiendo o en el conflicto literario. Muy bien. Hay que organizar primeramente qué elementos yo voy a tomar y a seleccionar para yo emitir mi reseña o mi comentario crítico. Eso es muy importante. De qué lo voy a hacer y sobre todo en qué tiempo. Por eso se dice organizar. ¿Qué va a hacer primero? ¿Qué va a hacer después? Después, una vez que ya tengo organizado esto, sigue el planear, es decir, desarrollar una estrategia para llevarla a cabo. Una vez que seleccioné los materiales o de lo que yo voy a hacer la reseña, es importante saber cómo la voy a hacer, ¿sale? Y después dice, composición es el efecto de darle forma a un todo, es decir, de eso que yo seleccioné, en este caso me voy a enfocar en los elementos, estos elementos los voy a tomar. Ahora bien, de estos elementos, ¿cómo los voy a llevar a cabo? Pues bueno, voy a desarrollar una estrategia, ya sea a través de algo visual, de un resumen, de un relato simple. Y una vez que ya está compuesto esto, bueno, dar los elementos necesarios para que realmente sea una reseña, para que realmente sea un comentario crítico, utilizar este lenguaje, utilizar este no. Es decir, utilizar el lenguaje adecuado dependiendo de lo que yo quiera comunicar. Una vez que ya tengo organizado lo que voy a hacer, ya planeé, ya lo escribí, ahora falta lo más importante, la revisión. Dice, someter algún análisis con la finalidad de que todas sus partes estén bien o mejor. Es decir, al momento de la revisión es porque ya lo organicé, ya lo planeé, ya lo compuse, es decir, ya está hecho el trabajo. Solo me falta, es decir, revisarlo para dar cuenta de lo que realmente yo quiero comunicar, mi intención y lo que el texto que yo quiero desempeñar realmente esté acorde a lo que hemos visto anteriormente.
Si no es el caso, hay que hacer las correcciones pertinentes. ¿Vale? No pasa nada. Eso es muy importante. Siempre cuando terminemos un trabajo, es importante revisarlo para saber de antemano que utilizamos lo adecuado, que realmente lo que queramos comunicar es efectivo y asertivo y sobre todo que nos puedan entender. ¿Vale? Igual, como recomendación también te diría que en este caso, si bien, si no mal recuerdo, te lo dije en lengua de comunicación uno, es importante que se los demos a otros para que lo lean. Y si realmente entienden la intención que yo quiero comunicar, vamos de ganancia. Si no, hay que corregir en este caso esos pequeños errores o esos inconvenientes que podamos tener. Y bueno, pasemos ya a las etapas de composición y nos dice lo siguiente. Dice, su principal objetivo es emitir un juicio de valor sobre una obra, ya sea un libro, cuento, ensayo, pintura, película. Es lo que decíamos de la ya sea de la reseña o del comentario crítico, que realmente es algo multifacético, porque puede ser diferentes objetos, o en este caso, de algo. Dice, el autor primero se familiariza con el objeto de la crítica, lo analiza de manera exhaustiva y finalmente redacta su crítica respaldada por una serie de argumentos sólidos para representar. Es decir, lo entiende, lo interpreta y una vez que ya lo entiende e interpreta los puntos claves, empieza a emitir su opinión en este caso, ¿vale? Por eso es muy importante que, como se le decía, la reconstrucción del texto. Si no lo reconstruimos, es por ende que no lo entendemos y si no lo entendemos, si bien podemos hacer una crítica, pero como bien te lo dije, infundamentada y realmente viciada por algo que no entendí. Dice, es importante destacar que la función persuasiva juega un papel fundamental en la creación de una reseña y un comentario crítico. Es decir, pues su objetivo principal es convencer al receptor de acercarse al objeto de estudio en cuestión, es decir, lo que te decía anteriormente, persuadir. Es la finalidad del comentario crítico y a su vez también de la reseña, porque destacan los elementos, informan y a su vez podemos evaluar acerca de algo en cuestión. Y eso es lo interesante, que realmente es persuadir. Y para eso necesito utilizar un lenguaje que realmente muestre sus argumentos de manera sólida y de manera objetiva. Y es algo parecido a lo que pasa con Electra, ¿no? Que realmente, o con cualquier tienda departamental, que te convence para que saques una moto propiamente, y a su vez eso es lo que hacen, ¿sale? Persuadirte. Y es lo que intenta también el comentario crítico, persuadirte a que te endeudes, bueno, no a que te endeudes, pero sí Electra hace ese tipo de comentarios a lo mejor críticos para persuadirte, para convencerte de que saques una moto o que saques un cierto electrodoméstico. Y bueno. Y esto no solo se ve en lo literario, sino que también se ve en la vida, bueno, en la vida cotidiana. ¿Y cómo se ve en la vida cotidiana? Bueno, se ve a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, que siempre hay, en este caso, has visto TikToks o Reels, tanto de YouTube como de cualquier red social, de expertos hablando sobre una temática, haciendo sus comentarios críticos, diciendo, convenciendo de algo, desconvenciendo del otro. Es decir, realmente el comentario crítico se presenta para eso, para que la sociedad pueda evaluar diferentes tipos de cosas o diferentes tipos de elementos, pero aquí la importancia está en que realmente esas personas sean especialistas, ¿vale? Porque si bien cualquier persona puede emitir su juicio crítico, su reseña, y es válido, no tiene nada de malo. Lo perjudicial aquí es que realmente se haga como bien lo hemos estado abordando, sin un juicio, en este caso, racional, crítico y reflexivo, solo hablar por hablar. Y te ha tocado ver varios influencers, varias personas que se dedican a eso, a descritar cierto tipo de creencias o ideas que realmente están sólidas. Y ellos solo porque tienen ese derecho a dar su opinión, que como te digo es válido, piensan que realmente lo que digan ellos es correcto porque son influencers, son importantes, o realmente son conspiraciones de las cuales no tenemos fundamentación. Por eso es importante que, si bien esto se da en cualquiera de los casos y mayormente en las redes sociales, es que comiences a notar y sobre todo a checar lo que ellos dicen. Porque si bien la mayoría de las veces sirve para los especialistas, pero algunas personas lo agarran en contra de eso y puede generar muchos inconvenientes o mucha desinformación y hacer a las personas realizar cierto tipo de acciones que pueden ser ya sea perjudicial para todos o para su salud, ¿sale? Como a veces pseudomédicos que se dedican a dar consejos que realmente no tienen un conocimiento sobre estas cuestiones. ¿Vale? Por eso es importante que realmente lo veas que no solo está en lo académico, sino en lo cotidiano. Y constantemente, como te lo dije, estamos rellenos de reseñas y críticas. El ejemplo que te ponía era cuando tú vas al supermercado y ves las reseñas, ves el producto, ves la cantidad y te pones a comparar precios. ¿Vale? Y es cuando dices, me conviene más este, me conviene más aquel. Y es, constantemente estamos llenos de reseñas y sobre todo de comentarios críticos en torno a convencernos y a persuadirnos de algo. Y eso es algo que realmente tenemos que tener en cuenta en nuestra vida diaria.
que no estamos expensos en lo académico, sino que en lo cotidiano es importante constantemente estar evaluando aquellos comentarios o aquella información de la cual nosotros podemos estar expuestos. Bueno, y por otra parte tenemos al ámbito académico. En la reseña del comentario crítico tienen el propósito de evaluar si un estudiante comprendió un texto, analizó sus contenidos, sintetizó sus ideas principales y pudo generar una opinión fundamentada en argumentos sólidos. Eso fomenta el desarrollo de las habilidades de comunicación y análisis crítico. Es lo que también te decía anteriormente. Mayormente los profesores nos califican conforme a lo que evaluamos, a lo que analizamos de un texto, de los comentarios, de algo que nos hayan puesto, de algo que nos hayan enseñado, y mayormente eso se ve. ¿Por qué? Porque lo interesante aquí es que lo comprenden una vez podamos emitir un juicio. Es lo realmente que siempre se trabaja en aulas en clase. Pero aquí también lo interesante sería que también el profesorado exparsa, o en este caso, de un panorama o un contexto en el cual también el estudiante se sienta cómodo al momento de emitir sus opiniones. Por otro lado, tenemos lo siguiente, dice, no confundir. Es importante destacar que la reseña y el comentario crítico no buscan crear nuevos conocimientos, sino dar referencias y valorar lo que ya existe. Por lo tanto, aunque es un tipo de texto argumentativo, no debe confundirse con el ensayo o el artículo. Es decir, aquí son cosas muy distintas. Tanto el comentario como el, el, perdón, la reseña están evaluando algo que ya está ahí. Y no pretenden generar nuevo conocimiento, como bien lo dicen ahí, sino solo evaluar algo que a primera vista, como te digo, no parece eh, tan importante o no parece que vaya a causar un mal. Y es por eso cuando entra el comentario crítico para, en este caso, analizarlo minuciosamente, como bien lo hemos estado abordando. Es decir, esto de este objeto, esto de este evento, y realmente ya cuando queremos generar una hipótesis, algo que nos ha dicho de eso, de ese evento, de ese producto, o en este caso de alguien, es importante ya no confundirlo y decir que, eso ya no es como tal un comentario crítico, porque ya sobresale más allá de algo que como todavía no se ha visto, yo lo quiero poner como cierto. Entonces aquí entraría el ensayo o el artículo de opinión. ¿Por qué? Porque ella intenta justificar, en este caso, una hipótesis, algo que yo pienso que realmente no sé si sea cierto, pero quiero comprobar que sí, voy a dar los argumentos necesarios. Aquí ya estoy proponiendo algo nuevo, algo distinto, pero eso ya no sería un comentario crítico porque ya se está sobresaliendo de eso. Si no, sería un artículo de opinión o un ensayo. Es muy importante hacer eso, que tanto la reseña como el comentario crítico trabajan conforme a lo que ellos están analizando. Y una vez que proponen algo distinto de lo que ven, eso ya pasaría a otro plano, que sería, como te lo digo, al artículo, o en este caso, artículo de opinión o al ensayo. Dice, ya que sus objetivos y estructuras son diferentes. Para poder llevar a cabo la reseña del comentario crítico es fundamental seguir las etapas de elaboración. Y en este caso, pues son las siguientes etapas, que son las organización de las ideas. Si bien lo mencionaba en la primera diapositiva, una era organizar. Y nos dice lo siguiente, entrar a organizar, según las ideas, en un comentario crítico o reseña. Una vez adquirida toda la información, hay que organizarla de acuerdo al orden en que se pretende que aparezca, es decir, jerarquizar los conceptos para decir cuáles son los más importantes o establecer cuál es la idea principal y sobre todo las ideas secundarias, para poder estructurar el texto de manera lógica y coherente, es decir, que realmente desde como inicie vaya dando pasos hasta que llegue a la conclusión y la pueda entender el lector, en este caso. Si sugiere que la reseña siga el orden cronológico del texto, así como está en el texto, en este caso ya sea literario, o como en este caso podemos observar la información, que realmente parezca así para no confundir al lector. Dice, identifica el autor o actores de la obra a reseñar para recopilar los datos más importantes y construir la ficha técnica, las ideas, momentos principales y el propósito de la obra. La información clave será la materia para la creación de la reseña. Es decir, esto también es muy importante, y si bien te lo dije, es destacar el contexto, la relevancia del autor, la manera en cómo escribe, en qué contexto escribió, el por qué lo escribió. Y una vez que tengas esto con la misma obra, en este caso en torno a obras literarias, tomar lo que está dentro de su obra para justificar lo que yo piense y lo que yo opine. Eso también es muy importante, mostrarlo y a su vez también justificarlo o explicarlo para que te entiendan tu punto de vista. Y por otro lado, también nos dice, además se puede realizar una investigación complementaria para enriquecer el texto. Es decir, podemos investigar en otros tipos de textos que no solo sea la fuente primaria de ahí. Es decir, recuerda, las fuentes primarias en este caso son aquellas que nos dan un panorama general
y eso te puedes apoyar. Es decir, realmente buscar en otras fuentes de información si algo no entiendes para acompañar tu punto de vista. Recuerda que no solo es importante también eh, dar por diferentes fuentes de información para justificar tus puntos de vista o para ver otras opiniones de diferentes autores. Si se refieren a la reseña literaria, se puede investigar acerca del autor, añadir otros datos relevantes, como el propósito de persuadir al lector de acercarse a la obra que está reseñando. Es decir, podemos hacer uso de otras fuentes de información con la finalidad de persuadir al lector a que lea esa obra que nosotros estamos reseñando, estamos haciendo el comentario crítico. Dice, desde la organización de las ideas se debe separar la parte informativa de la crítica, para que el lector tenga una clara idea de lo que se está reseñando y el punto de vista del autor. Es decir, primero tenemos que informar la obra, de qué se compone, el contexto, el autor, por qué él escribió, en qué momento estaba pasando, y una vez que damos el panorama general de la obra, podemos hacer el comentario en torno a la obra. Ah, pues maneja un lenguaje de tal manera que hace que se pierda el lector, que hace que le guste, la trama hace que se te atrapen, hace que te aburras, es decir, primero explicar generalmente lo que dice el lector, acompañado de sus rasgos literarios, de los personajes que maneja, para posteriormente poder emitir un comentario en torno a eso. Y es la misma parte que te decía, primero la reconstrucción de todo esto, de lo más importante, y por último pasamos a la valoración. Si puede gustar, no puede gustar, si realmente es interesante o realmente deja de ser interesante. Y en este caso, ¿cómo se planea una reseña? Bueno, nos dice que es necesario que tengas claro cuál es la intención de la reseña, qué es lo que pretendes hacer eso. Y la audiencia a la que se dirige para utilizar un lenguaje corto. Es decir, también es muy importante que, ese también te lo había mencionado, una vez cuando estamos escribiendo es de real importancia saber a quién se lo vamos a escribir. Si es para niños, pues bueno, tenemos que utilizar más dibujos que escritura porque apenas están en ese aprendizaje. Si ya son jóvenes, pues utilizar un lenguaje coloquial o simple para que ellos lo puedan entender. Si ya son personas, en este caso, cultas que entienden de literatura, pues bueno, manejar un lenguaje técnico, el cual se utiliza, ¿vale? Dependiendo del público que nosotros vamos a escribir, es el lenguaje que vamos a utilizar y el tipo de palabras. Dice, esto determina la perspectiva de la cual se leerá el texto y delimitará el proceso de la selección de la información, ¿vale? Es decir, dependiendo de nuestro público, a la edad, vamos a decir, bueno, vamos a ver hasta aquí ese tema porque ellos tienen conocimiento. Solo vamos a ver hasta este pequeño tema porque si les enseñamos más, se van a aburrir o van a desentenderse del texto. Es decir, también es muy importante hasta qué tema vas a ver y sobre todo la manera en cómo se los va a decir, se los vas a decir. En caso de que sea un trabajo académico, se debe tener claro cuál es el objetivo del trabajo y qué expectativas se tienen del texto que se está planteando. Es decir, una vez que sea académico, es importante que cuando nos muestren nos dicen o los estamos haciendo para la escuela, siempre nos dicen su objetivo es explicar, o su objetivo es delimitar, o su objetivo en este caso es criticar, su objetivo es presentar. Dependiendo del objetivo que nosotros queramos hacer o que nos diga el maestro, es va a estar enfocado en eso nuestro crítico, nuestro comentario. Si bien tanto el comentario como la reseña pretenden informar y evaluar, pueden incluirse otros objetivos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer o en este caso como nos lo pida. Y tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Es como bien lo decía, primero presentar aspectos generales de la obra, desarrollo en este caso explicarlos como tal y por último hacer un comentario final que sería la crítica. Y por último sigue la revisión, como te lo decía. Eso es algo muy importante que realmente no tenemos que dejar a un lado. Y nos dice que esa etapa es fundamental en el proceso de redacción de un texto. ¿Por qué? Pues se analiza que el mensaje se comprenderá, que tenga coherencia, cohesión, adecuación, ortografía correcta, perdón, y sobre todo que se cumpla con los objetivos de la reseña. Es decir, aquí vamos a revisar que el lenguaje esté bien estructurado, que no haya falta de ortografía, que haya puntos, comas, punto y seguido, punto y aparte, que se utilicen sinónimos, que no se repita mucho una palabra, que omita palabras que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿sale? Esto es muy importante para que realmente el lector lo entienda sin ningún inconveniente y realmente la intención que nosotros queramos hacer tenga el lenguaje necesario para que cuando lo leamos diga, el lector diga, ah, lo comprendí y realmente estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Y sobre todo que recuerda que lo importante aquí es persuadir, que sea persuasivo. Dice, una estrategia a aplicar en esta etapa es la lectura en voz alta del texto para detectar los errores que pudiera haber. Esa es una de las estrategias que tú puedes hacer. O en este caso también te puedes grabar y después escuchar tu audio y decir, no, creo que esa parte no está muy bien. O sea, al momento de escribirla está bien, pero al momento de cuando la leen en voz, creo que no queda. Hay que cambiar. Es una estrategia o también verte al espejo o que realmente otra persona lea tu texto
o en este caso tú leer el texto a otra persona. Digo, cada quien tiene sus estrategias, pero aquí lo importante es que tú lo revises para que des cuenta que se está llevando a cabo la intención que tú quieres, que la escritura sea adecuada, que sea correcta y sobre todo que sea persuasiva, que eso es lo importante de la reseña crítica y el comentario. ¿Sale? Y bueno, sin más, eso sería todo por mi parte. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, me lo dejes, perdón, para yo contestarle de inmediato. Y pues sin más, me despido. Hasta luego.